alumnas y alumnos de secundaria. Les saludo con mucho gusto y les doy nuevamente la bienvenida a otra sesión de Puebla en Casa. Soy la profesora Karen Paola Juárez Valderas y en esta ocasión veremos el tema área y perímetro con expresiones algebraicas. Es importante que tengas listos los siguientes materiales: su cuaderno de matemáticas o algunas hojas para tomar apuntes, lápiz o lapicero para anotar. También les recomiendo tomar la sesión desde un espacio físico adecuado, que tenga suficiente luz y que esté libre de distracciones en la medida de lo posible. Una vez que se sienten cómodos, que tienen todos sus materiales listos, así como la actitud para aprender, es momento de comenzar. Estoy segura de que en más de una ocasión les han pedido en la escuela que calculen el área y perímetro de diferentes figuras geométricas. Y también probablemente en muchas de esas ocasiones se preguntaron para qué sirve aprender esto. Bueno, pues respondiendo a esa pregunta, quiero comentarles que existen diferentes situaciones de la vida cotidiana donde es necesario aprender a calcular tanto el área como el perímetro. Vamos a ver algunos ejemplos en las siguientes imágenes. Al comprar un terreno, necesitamos saber cuáles son sus dimensiones, como el largo y el ancho. Estas medidas nos van a permitir saber cuál es la superficie total que abarca el terreno. También vamos a poder conocer la cantidad de material que necesitamos comprar si se quiere colocar una cerca o una barda alrededor del terreno. Otro ejemplo es cuando requerimos saber la cantidad de papel tapiz que vamos a utilizar para cubrir una pared o la cantidad de azulejos para cubrir el piso de una casa o un departamento. Un ejemplo más es cuando se juega un partido de fútbol y se requiere corroborar que las medidas de la cancha sean las reglamentarias. También para poder trazar las líneas requerimos de algunas medidas, así como para comprobar que las medidas de la cancha sean las indicadas por el reglamento de dicho deporte. Además de las ya mencionadas, ¿en qué otras actividades de la vida cotidiana ustedes utilizan el área y el perímetro? Pueden plantear esta misma pregunta a alguna persona o familiar que viva en su casa. Anoten ambas respuestas en su cuaderno de matemáticas. Bueno, como ya vimos, tanto los conceptos de área y de perímetro son utilizados de manera constante. Pero, ¿qué es el área y qué es el perímetro? ¿Y cómo podemos calcularlas? Lo vamos a revisar a continuación. Al inicio de cualquier tema, siempre es importante rescatar sus conocimientos previos, para poder partir de ahí y tomarlos como base para desarrollar los nuevos aprendizajes. Así que les voy a pedir que a manera de lluvia de ideas, escriban todo lo que conocen y saben respecto a área y perímetro. Les voy a dar un momento para que realicen esta actividad. En la siguiente imagen tenemos algunas preguntas que les van a servir como guía para su lluvia de ideas. Escriban qué es el área y qué es el perímetro. Anoten todo lo que sepan de estos conceptos. De acuerdo a lo que ya vimos, ¿para qué sirve el área y para qué el perímetro? ¿En qué situaciones de la vida utilizamos estos conceptos? Y finalmente, ¿cómo se obtienen cada uno de ellos? ¿Qué necesitamos para poder calcularlos? Les daré un momento más para que terminen de escribir todas sus ideas. Muy bien, ahora vamos a corroborar esta información y a complementarla con la siguiente. Comencemos explicando que el perímetro lo vamos a obtener cuando sumamos las medidas de todos los lados de una figura geométrica. Es decir, estamos hablando del contorno. Ahora, aquí es importante hacer un paréntesis para recordar que cuando hablamos de figuras geométricas nos referimos a superficies planas, cerradas y delimitadas por líneas que pueden ser curvas o rectas. Cuando hablamos de líneas curvas podemos mencionar como ejemplo al círculo. Y cuando las figuras son delimitadas por líneas rectas podemos mencionar el triángulo, cuadrado, rectángulo, hexágono, entre otros. En la siguiente imagen vamos a ver ejemplos de figuras geométricas. Si te fijas, efectivamente son superficies planas que están delimitadas por líneas. En esta imagen, el único ejemplo de figura delimitada por una línea curva es el círculo, que es la figura que está en rojo.
Partiendo de ahí, y si nos vamos hacia la figura de arriba, tenemos un triángulo. Continuando hacia la derecha, trapecio, un cuadrado, rectángulo, pentágono, hexágono, octágono y finalmente un paralelogramo. ¿Recordabas cuáles son los nombres de todas estas figuras? Estoy segura que sí. Bueno, una vez que recordamos qué son las figuras geométricas, vamos a continuar con el concepto de perímetro, que como dijimos, se refiere al contorno, es decir, lo vamos a obtener sumando las medidas de todos los lados de una figura. Ahora, en el caso específico del círculo, cuando hablamos de perímetro, nos vamos a referir a la longitud de su circunferencia, es decir, a la línea curva que justamente delimita esta figura. Para poder encontrar el perímetro de un círculo, vamos a utilizar una fórmula, la cual vamos a ver en la siguiente imagen. Si se fijan, para poder encontrar el perímetro de un círculo, tenemos que multiplicar pi por la medida del diámetro. En este caso y en los ejercicios de esta sesión, vamos a utilizar el valor de pi como 3.14 o, leyéndolo como número decimal, 3 enteros 14 centésimos. Este valor lo vamos a multiplicar, como ya lo he mencionado, por la medida del diámetro. Así que ahora vamos a ver un ejemplo de cómo obtener o calcular el perímetro de un círculo. En este ejemplo tengo un círculo cuyo diámetro mide 32 centímetros. Así que para poder calcular su perímetro vamos a utilizar la fórmula que vimos en la siguiente imagen, donde nos dice que tenemos que multiplicar el valor de pi por el del diámetro. Entonces vamos a realizar una sustitución de valores donde vamos a multiplicar 3.14 por el diámetro, que en este caso son 32 centímetros. Al realizar la multiplicación vamos a obtener como resultado 100.40. Leyéndolo como número decimal, 100 enteros 40 centésimos. Esto quiere decir que el perímetro de este círculo es igual a 100.40 centímetros. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Qué tal les va pareciendo el tema? Ok, ahora vamos a aprender cómo encontrar el perímetro, pero de figuras geométricas que tienen líneas rectas. En este caso, vamos a utilizar o vamos a hacerlo obteniendo el perímetro, pero de este rectángulo que tenemos aquí. Para obtener el perímetro de un rectángulo, en este caso lo que tenemos que hacer es sumar la medida de todos sus lados. Si un rectángulo tiene 4 lados, quiere decir que voy a sumar 4 magnitudes. Esta figura tiene de base 30 centímetros. Aquí le voy a colocar 30 centímetros y tiene, voy a colocar bien el número, y tiene de altura 20. Entonces voy a sumar todas las medidas de sus lados. 30 más 20, si este lado mide 30, su lado paralelo también mide 30, lo mismo que este. Y voy a sumar nuevamente 30 más 20. Al realizar toda la suma, me va a dar como resultado 100. Quiere decir que el perímetro de este rectángulo es igual a 100 centímetros. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de colocar centímetros para representar las medidas de sus lados, cambio o sustituyo estas medidas por expresiones algebraicas? Por ejemplo, para la base voy a colocar 2A y para la altura B. Es importante recordar que cuando hablamos de expresiones algebraicas nos referimos al conjunto de letras y números que pueden estar ligados o unidos por signos de diferentes operaciones como suma, resta, multiplicación, división y potenciación. Muy bien. Ya que tengo estas expresiones algebraicas, voy a colocar nuevamente aquí la B y en este lado paralelo 2A.
El procedimiento para encontrar el perímetro va a ser el mismo. Voy a sumar todas estas expresiones. 2a más b más 2a más b. Puedo dejar así el perímetro o puedo sumar aquellos términos que sean semejantes, es decir, términos que tengan mismas letras con mismos exponentes. En este ejemplo, tengo aquí como términos semejantes los expresados con la letra A o los que tienen la letra A. Si yo sumo 2a más 2a, obtengo 4a. Y si sumo ahora estas expresiones, b más b es igual a 2b. Quiere decir que el perímetro de este rectángulo también lo puedo representar con la expresión 4a más 2b. Si se fijan, tanto esta expresión como esta representan lo mismo o la misma cantidad. Por lo tanto, ambas son expresiones algebraicas equivalentes. Muy bien, espero que hasta ahorita vayamos muy bien. Una vez que hemos revisado esta parte o el concepto del perímetro, vamos a hablar ahora del área. El área se refiere justamente a la superficie de una figura, es decir, a la región interior. Para encontrarla tenemos que seguir fórmulas que nos van indicando cuáles son las operaciones que tenemos que ir siguiendo para poder obtenerla. En el caso del círculo, la fórmula del área, que la vamos a ver en la siguiente imagen, se obtiene multiplicando el valor de pi por la medida de su radio elevado al cuadrado. Así que vamos a calcular el área del mismo círculo del que anteriormente ya obtuvimos el perímetro. Vamos a realizar ahora este ejemplo. Entonces, vamos a encontrar el área. Para ello, vamos a utilizar la fórmula que vimos en la imagen, la cual nos dice que debemos multiplicar pi por el valor del radio elevado al cuadrado. ¿Ok? Vamos a realizar la sustitución de los valores. Acuérdense que para pi estamos utilizando 3.14. En este círculo dijimos que la medida del radio es 32 y del diámetro, perdón. Y como el radio representa la mitad, por lo tanto el radio va a ser igual a 16, que es la mitad de 32. Ahora vamos a realizar nuestras operaciones. Voy a elevar este número al cuadrado. Acuérdense que cuando elevamos un número al cuadrado, tenemos que multiplicar este número por sí mismo 2 veces. Cuando yo multiplico 16 por 16, me da como resultado 256. Y al multiplicar 3.14 por 256, obtengo como resultado 803.84. Leyéndolo como número decimal, 803 enteros, 84 centésimos. Quiere decir que el área de este círculo es igual a 803.84 centímetros cuadrados. Acuérdense que cuando hablamos de área, las unidades de medida deben ser expresadas o representadas al cuadrado. Muy bien. Espero también que hasta aquí vayamos de manera excelente. Ahora vamos a regresar, ya que aprendimos a obtener el área de este círculo. Vamos a realizar lo mismo, pero nuevamente con el rectángulo con el que ya trabajamos. Vamos a calcular ahora el área. En este caso, también tenemos una fórmula. Para encontrar el área de un rectángulo, tengo que multiplicar la medida de su base por la altura. ¿Ok? Acuérdense que la base, dijimos, mide 30 centímetros y la altura 20 centímetros. Entonces voy a realizar mi sustitución. Multiplico 30, que es la medida de la base, por 20, que es la medida de la altura. Al realizar mi operación, obtengo como resultado 600. Quiere decir que el área de este rectángulo es igual a 600 centímetros cuadrados. ¿Ok? Ahora, voy a realizar este mismo procedimiento,
pero voy a cambiar nuevamente estas medidas por las expresiones algebraicas de hace un momento. La base dijimos 2A y la altura B. Entonces, voy a colocar aquí, acuérdense que para encontrar el área es base por altura, así que la base es 2A, voy a multiplicar 2A por la altura, que es B. Quiere decir que la expresión algebraica que representa el área de este rectángulo, ahora con expresiones algebraicas, es 2A por B. Si quisiera escribir una expresión algebraica equivalente, podría, por ejemplo, anotar lo siguiente. Si se fijan, representa la misma cantidad porque al sumar A más A, obtengo nuevamente 2A. Muy bien. Espero que hasta ahora vayamos muy bien, que se les esté haciendo fácil el tema. Yo estoy segura que sí, porque son alumnos y alumnas muy inteligentes. Entonces ahora lo que vamos a hacer para relajarnos un poquito, vamos a realizar 3 respiraciones. Mientras inhalamos, vamos a mover los brazos hacia adelante y cuando exhalemos, los movemos hacia atrás, ¿ok? Entonces nos vamos a poner de pie y vamos a realizar estas 3 respiraciones. Vamos a inhalar, exhalamos, nuevamente inhalamos, exhalamos y la última, inhalamos y exhalamos. Muy bien. Estamos listos para continuar. Ahora, para poner en práctica todos estos conocimientos y habilidades que hemos aprendido, les voy a pedir que en su cuaderno de matemáticas revisen o realicen la siguiente actividad. En este caso, la instrucción es obtener 2 expresiones algebraicas que representen el área y 2 el perímetro del siguiente rectángulo que tenemos aquí. ¿Okay? Ahora, para la base vamos a escribir la expresión 4x y para la altura 2y. Entonces vamos a comenzar con el perímetro. Acuérdense que es la suma de las medidas de todos sus lados. Sumamos 4x más 2y. Si este mide 4x, este también. Si este se representa con la expresión 2y, este también, entonces sumamos nuevamente 4x más 2y. Vamos a sumar términos semejantes, 4x más 4x, 8x, y 2y más 2y, 4y. Ahí ya tenemos 2 expresiones algebraicas. Ahora, si quisiéramos escribir una más, por ejemplo, podemos anotar 2 por 4x más 2y. Si se fijan, al realizar la multiplicación, obtengo nuevamente 8x más 4y. Todas estas son entonces expresiones algebraicas equivalentes, porque acuérdense, representan la misma cantidad, ¿ok? Bueno, ahora vamos a calcular el área de esta misma figura, ¿ok? Acuérdense, es base por altura, entonces voy a multiplicar 4x, que representa la base, por la altura 2y. Esa expresión representa el área de este rectángulo. Una expresión algebraica equivalente puede ser, por ejemplo, 2x más 2x por y más y. Si sumamos estas expresiones o estos términos, obtenemos 4x y aquí obtenemos los 2y que tenemos aquí. Muy bien, jóvenes, hasta ahorita han realizado un excelente trabajo. Así que, como actividad de reforzamiento, les voy a pedir que realicen la siguiente actividad que vamos a ver en esta imagen. La instrucción es la misma de lo que acabamos de realizar. Escribe 2 expresiones algebraicas equivalentes que representen el área y 2 el perímetro de la siguiente figura. Si observan, es también un rectángulo, cuya base está expresada o representada con la expresión 6y y la altura con x. Entonces, van a anotar en sus hojas o en su cuaderno todos sus procedimientos y resultados y yo les sugiero que los compartan con sus familiares y si les es posible, también con su profesora o profesor y con sus compañeras y compañeros de grupo.
Bueno, jóvenes, esta sesión me ha parecido muy interesante y espero que a ustedes también, ya que como lo vamos a ver en la siguiente imagen, nosotros recordamos, reforzamos y construimos aprendizajes relacionados con el perímetro. Recordamos que cuando hablamos de este nos referimos al contorno de las figuras y que se obtiene sumando las medidas de todos sus lados. Una figura geométrica es una superficie plana, cerrada, delimitada por líneas que pueden ser rectas o curvas. El área expresa cuál es la medida de la región interior de una figura. Una expresión algebraica es un conjunto de letras y números que van unidos por diferentes signos. Los términos semejantes son aquellos que tienen mismas letras con mismos exponentes. Y las expresiones algebraicas son equivalentes cuando representan la misma cantidad. Muchas gracias por todo su esfuerzo, tiempo y atención. Ha sido para mí un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Soy la profesora Karen Paola Juárez Valderas, docente de matemáticas de nivel secundaria del Subsistema de Centros Escolares por la Cultura de México. Hasta la próxima.